Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Catecismo. Porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor Espíritu Santo, a nuestra jornada del día. Prepáranos para un nuevo día, una nueva jornada, y para que al final del día nuestro cansancio te lo ofrezcamos. A ti, Señor Jesucristo, por nuestros pecados. Espíritu Santo, ven a nosotros y permítenos caminar en santidad en todo lo que hagamos. Ven, Espíritu Santo, y danos sensibilidad con nuestra conciencia para poder reaccionar en los momentos que no estemos actuando cristianamente. Ven, Espíritu Santo, y dame el discernimiento para poder determinar cuáles son los impulsos de ti, Espíritu Santo, para actuar en la vida. ¿Qué decisiones tomar y qué no tomar? ¿Qué hacer y qué no hacer? Ven, Espíritu Santo, dame sabiduría para poder captar y comprender y vivir lo que enseña nuestra Madre la Iglesia. Esa Iglesia que dice en Timoteo que es columna y fundamento de la verdad. Te doy gracias, Señor Jesucristo, y te ruego, Madre Santísima, que intercedas por cada uno de nosotros en cada una de nuestras necesidades. Te pido por esta familia que están teniendo cirugía y pidieron oración, para que por medio de tu gracia guíes las manos del doctor, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, hoy vamos a continuar con las virtudes y la gracia, numeral 1810. Las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, mediante actos deliberados y una perseverancia mantenida siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz al practicarlas. Numeral 1811. Para el hombre herido por el pecado, no es fácil guardar el equilibrio moral. El don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza, recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, seguir sus invitaciones a amar el bien y guardarse del mal. Mis hermanos, una persona que está herida por el pecado podemos ver muy fácilmente en su manera de pensar, en su manera de actuar. Una persona que está corrompida por el pecado, herida por el pecado, tiende a estar a favor del aborto, a favor del LGTB, a favor del pro-choice que le llaman, que es lo mismo que el aborto. Todas las religiones son iguales y pierden el carácter del discernimiento, el carácter de distinguir la verdad de la mentira. Las virtudes teologales, 1812. Las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. Numeral 1813. Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. 3 son las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad o el amor. De estas 3 vamos a tocar ahorita la fe, numeral 1814.
La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. La fe viva actúa por la caridad. Gálatas 5:6. Entonces, mis hermanos, hay algo aquí bien importante. Pregúntale a cualquier católico allá afuera que no practica su fe católica, que si tiene fe y te va a decir que sí. Pregúntale al sicario que le pone un escapulario a su arma para que pueda tener mejor puntería. Si él tiene fe y te va a decir que sí. La cosa es de que no conocen la fe. Pregúntale al católico ordinario que se dice católico, pero nunca se para en la iglesia. Porque como él es bueno, como él no roba, él no mata, él no se confiesa con un pecador igual que él. Pregúntale si tiene fe y te va a decir que tiene mucha fe. Pero ¿qué es la fe? Esperar en aquello que no se ve. Dice Santiago, me parece que es que está. Pero aquí el catecismo nos dice que por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. O sea que el que tiene fe hace un esfuerzo por conocer y hacer la voluntad de Dios. Pero yo pregunto, ¿cómo vamos a conocer y hacer su voluntad para poder hacer su voluntad? Primero hay que conocer para después poder hacer la voluntad. Porque si yo no conozco cuál es la voluntad del Padre o de Dios, entonces nunca la podré hacer. Pero ¿dónde la voy a conocer? ¿En lo que yo pienso? ¿En lo que yo creo? ¿En lo que yo me imagino? No. En la palabra de Dios y en la santa doctrina de la Iglesia Católica. Es donde la voy a conocer. Aquí, en el catecismo que estamos leyendo. El catecismo no es un escrito por hombres, hasta la Biblia es, en el sentido de que fue un hombre el que la escribió. La Biblia no cayó del cielo. Es inspirada por Dios. Como esta interpretación es inspirada por Dios, la iglesia tiene la autoridad porque no es la iglesia fruto de la Biblia. Es la Biblia fruto de la iglesia. Fue la iglesia quien hizo la Biblia. Al protestante le revienta que le toquemos ese tema. Pero San Damaso I fue el que mandó a hacer la Biblia. No la mandó a escribir, por lo menos entiendan lo que estoy diciendo. La mandó a hacer. Y gracias a San Damaso I y los que puso de encargados para que determinaran cuáles eran palabra de Dios y cuáles no, gracias a la iglesia católica, esa que ustedes rechazan, los hermanos protestantes me refiero, fue la que les dijo que la palabra de Dios, esa que ustedes creen y que dicen ser palabra de Dios y verdad, fue la iglesia católica que te dijo, esta es palabra de Dios. No fueron los protestantes, ellos ni existían. Entonces, ¿por qué digo esto? Hay que conocer esa verdad. Y la verdad está explicada en el Catecismo Católico. Hay que conocer para poder hacer. Es bien importante. Por eso es que hago estos programas. Miren, hay muchos programas allá afuera. Bastantes programas que hablan de diferentes temas muy buenos y en muchas maneras mejores que los míos. En cámara, en audio, en ángulos, incluso en el carisma que tienen. En los dones, en el conocimiento, en la sabiduría, en todo. Pero canales que se dediquen específicamente a esto. Ya leímos la Biblia, ahora estamos leyendo el Catecismo Católico, después vamos a leer encíclicas, próximamente el Código de Derecho Canónico. De esos canales no hay muchos. Hay muchos predicadores que han hecho cursos aquí y allá, pero enfocados en esto, que yo sepa, no hay. Entonces, tenemos que conocer la doctrina de la iglesia, necesitamos conocer la doctrina de la iglesia, conocer la doctrina, la palabra de Dios. El católico casi no conoce las escrituras y viene un protestante con 3, 4 versículos y con eso nos cae en la boca. Pero resulta que los que conocemos un poco más son ellos los que huyen. Ellos huyen y ya no quieren hablar más de la palabra de Dios. Porque cuando uno sabe defender su fe, al menos lo suficiente para que ellos se den cuenta que uno conoce más, huyen, literalmente huyen. Yo he hablado con muchos protestantes, pastores, gente que se dice teóloga y
huyen. Y yo no me las sé todas. Pero conozco poco de mi madre en la iglesia y ese poquito es suficiente para que ellos huyan. Imagínense fuera un teólogo, fuera un grande estudiador como hay muchos allá afuera. Entonces, bueno, eso es un poquito para entenderlo, que la fe se practica conociendo y haciendo la voluntad de Dios. Numeral 1815. El don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella, pero la fe sin obras está muerta. El hermano protestante no le gusta la carta a Santiago. De hecho, Martín Lutero dijo que si él pudiera echaría al fuego esta carta. Santiago 2:26. Privada de la esperanza y de la caridad, la fe no une plenamente el fiel a Cristo, ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo. O sea que la fe sin obras. Dice Santiago, ¿tú tienes fe? Muéstrame tus obras, que yo te muestro mi fe a través de mis obras. Y el protestante viene y te dice, las obras no sirven para nada. Yo no sé de dónde lo sacan. Numeral 1816. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla. Y aquí es donde falla la gran mayoría de los católicos tibios. Sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Todos vivan preparados para confesar a Cristo ante los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. Pero no, el católico que te hoy dice, no, que cada quien crea lo que quiera, yo no me meto con nadie, yo respeto todas las religiones, al fin de cuentas son el mismo Dios. Pobres católicos, no saben las idioteces que dicen. Perdónenme que use esa palabra, pero es la verdad. No saben las idioteces que dicen. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Miren, mis hermanos, aquí confirman lo que yo diario les he dicho. Si ustedes han visto mis videos desde la Biblia, les he dicho, no podemos entrar al cielo. Si nosotros no somos capaces de enviar gente al cielo primero que nosotros, o sea, esos que mueran primero, o después de que nosotros muramos, no esperemos el cielo. Al cielo no se va por un buen sentimiento. Al cielo se va por una fe activa y servicial. Y aquí dice, el servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Si no sirves y no das testimonio, no esperes tener la salvación. Perdóname, pero no. No es como el mundo allá te dice, ay, Dios buscará la manera de salvarte. No. Tenemos que dar testimonio, tenemos que dar servicio. Si no, olvídate que vamos a tener la salvación. No es tan fácil como el mundo lo está predicando allá afuera. Incluso entre los católicos predican una misericordia tan hueca, tan falsa. No, no es así. Dios es misericordioso, amén. Pero también es justo. También tiene mano dura. No lo olvidemos. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en el cielo. Pero a quien me niegue ante los hombres, lo negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32, 33. ¿Qué es negar a Dios? Todas las religiones son iguales. Es el mismo Dios. Que cada quien crea lo que quiera. Yo no me meto con nadie, yo respeto. Déjalos en paz. Si ellos quieren vivir así, hombre con hombre, ¿a ti qué? Ay, no le hacen daño a nadie. El derecho a elegir. Cada quien tiene que decidan si quieren abortar, que aborten, y si no, no, el derecho a elegir. Estamos negando a Dios. ¿Por qué? Porque el que niega la doctrina de Dios, el que rechaza la doctrina de Dios, rechazan a Dios mismo. Jesucristo les dijo a sus apóstoles, a quienes ustedes los reciben, a mí me reciben. Y a quienes ustedes rechazan, a mí me rechazan. Un llamado de atención muy grande a los protestantes que rechazan a los sucesores de los apóstoles. Están rechazando a Jesucristo sin darse cuenta. Pues bien, mis hermanos, primero Dios, mañana continuamos con la esperanza. Un fuerte abrazo, la paz del Señor, y primero Dios, continuaremos mañana.